vamos a hablar sobre polinomios. Entendamos lo que es un polinomio primero. Un polinomio es una expresión algebraica. ¿Por qué es algebraica? Porque va a estar compuesta por números y letras. Esos números se van a conocer como coeficientes, las letras como variables y los números que tenemos como exponentes se conoce como grado de un polinomio. En este sentido, la expresión algebraica va a estar separada por sumas o restas. Eso es lo que me va a determinar a mí un polinomio. Entonces, entendiendo que los coeficientes, en el caso de los polinomios, van a ser números que van a pertenecer al conjunto de los números reales. Y los exponentes o grados de polinomio deben ser números naturales. O van a pertenecer al conjunto de los números naturales. Características del polinomio. El polinomio va a estar compuesto por términos que van a ser separados por el signo de más o el signo de menos. Una letra mayúscula con un paréntesis y dentro del paréntesis el nombre o la letra que es la variable. Esto me va a determinar a mí cuál es la variable. La letra mayúscula me dice que el polinomio se llama P con variable X y se lee P de X. Repito, P de X. Quiere decir que el polinomio se llama P con variable X. Eso va a tener términos. Yo puedo tener un polinomio llamado monomio. ¿Por qué lo llamo monomio? Porque tiene un solo término. Ese monomio tiene su coeficiente. Tiene su grado y tiene la variable. Entonces, si me preguntan cómo se llama el polinomio, yo digo P de X. El polinomio se llama P de X. Tiene coeficiente 3, variable X y es de grado 2. ¿Estamos claros hasta ahí? Ahora, no solamente existen este tipo de polinomios. Yo también puedo tener otro tipo de polinomio llamado monomio. Monomio no, binomio. Y este polinomio lo voy a llamar Q de X. Binomio quiere decir bi es 2, tiene dos términos. En este caso, este binomio tiene el primer término, es menos 4x elevado a la 4, menos 1. Sigue teniendo un coeficiente sigue teniendo una variable y sigue teniendo un grado de polinomio. Y ahora existe otra característica de los polinomios que es lo que conocen como término independiente. Ese término independiente me dice a mí que ese 1 está multiplicando a la variable, es decir, esto es igual a que yo tenga el 1 que multiplica a la variable, pero el exponente de la variable es 0, como tenemos aquí.
Y como el exponente de la variable es 0, todo número elevado a la 0 me da 1 y 1 por 1 me daría 1. Cuando esto sucede, a ese término se le conoce como término independiente, pero en realidad es porque su variable está elevada a la 0. Muy bien. Continuamos, podemos tener también un trinomio, que es cuando tiene 3 términos. El trinomio, yo voy a llamar a este trinomio z de q. ¿Por qué? No debemos encajarnos de que la variable siempre va a ser x. En este caso ahora mi variable va a ser q. Y el polinomio dice que se llama z y de variable q. Para que no nos encajemos de que siempre un término independiente tiene que ser 1. Si yo vengo y le digo aquí a ustedes cuántos términos tiene este trinomio, ustedes vienen y dicen, tiene 1, tiene 2 y tiene 3 términos, todos separados por un signo. Bien puede ser más, bien puede ser menos. Si les pregunto cuál es el grado de polinomio, o les digo que haga un análisis, ustedes me tienen que decir a mí el grado de polinomio es el exponente mayor. ¿Cuál es mayor? 5, 3. ¿Cuál de esos dos números será mayor? El número 5. Entonces, el grado de polinomio es 5, porque es el exponente mayor que tienen los términos. ¿Sí? Si yo les pregunto cuáles son los coeficientes, usted me diría el coeficiente que acompaña el primer término y al segundo término. En este caso sería 3 y 2. ¿Sí? ¿Y cuál es el término independiente? Es el número 7. ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces, ¿cuántos términos tiene? Tiene 3 términos. ¿Cuál es el grado? 5. ¿Cuál es el coeficiente? 3. Los coeficientes, 3 y 2. ¿Cuál es el término independiente? 7. ¿Estamos claros? Eso es un análisis de lo que sería hacer a los polinomios. Recordar que ya después que tiene 3 términos, más de 3 términos se va a conocer como polinomio. Ya es algo de bastante. Entonces, poli de mucho, vamos a tener un polinomio. Supongamos que yo les digo que analicen el siguiente polinomio y me van a dar sus características, es decir, me van a decir de qué grado es, cuáles son sus coeficientes, cuál es el término independiente y cuántos términos tiene. Y el polinomio lo voy a llamar así. P de x va a ser igual a 5x cuadrado, x a la 7, más 3x a la 9, menos 2x al cuadrado, menos 8x a la 4, más 10. Y tienen que decirme todas las características de ese polinomio. Lo primero que usted tendría que decirme es el grado. Ve el polinomio y analiza los exponentes. Este es 7, este es 9, este es 2 y este es 4. ¿Cuál es el mayor? El número 9. El grado del polinomio es 9. ¿Cuáles son los coeficientes? Los coeficientes serían los que acompañan a las variables. 5, 3, 2 y 8. Escribo los coeficientes con todo y su signo. 5,
3, en este caso es menos 2, y en este caso es menos 8. Cuando es positivo no se coloca porque se sobreentiende. ¿Y cuál es el término independiente? El número 10, que es el que no tiene variable. ¿Sí? Y el número de términos y los cuento. 1, 2, 3, 4 y 5. Recordar que ellos van a estar separados siempre por el signo de más o de menos. Tengo 5 términos. Muy bien. Espero que esto les sirva para poder avanzar en su tarea.